Pasada estaba hablando comenzamos esta sección de la mujer samaritana y le di un poquito de la historia de las personas que vivían en Samaria, otra vez como los judíos los odiaban a ellos y como Jesucristo escogió porque fue la dirección de Dios que Él fuera ahí y que Él le hablara y le compartiera el evangelio a la mujer samaritana. Es la primera persona que Jesús otra vez confronta y donde Él va para predicar el evangelio es en Samaria, donde los judíos odiaban los samaritanos, y era una mujer, no solo una mujer, pero una mujer que estaba divorciada 4 veces y el marido que tenía ahora era un hombre que no era ni su esposo. Ellos estaban viviendo juntos, estaban viviendo una vida inmoral. Otra vez, en los ojos de muchos cristianos hoy dicen, yo no voy a hablar con ella, nosotros nos desechamos del pecado, pero Jesucristo nos enseñó que el evangelio es para pecadores, hermanos. Para una persona poder cambiar, necesita escuchar el evangelio. No importa lo que esté ocurriendo en su vida, no importa las cosas malas que han hecho, no importa la profundidad del pecado que está viviendo, todos necesitan el evangelio. Otra vez, hasta el samaritano que está viviendo inmoralidad, ellos necesitan el evangelio. Él hizo el ejemplo de ir ahí primero. Él le predicó a Nicodemo, pero Nicodemo vino donde él. Él fue donde ella, otra vez. Eso fue algo predestinado por Dios, esa reunión que ellos tuvieron ahí. Y él le habló a ella del agua viva. Y que la agua que limpia, limpia uno de sus pecados y que fluye en cada persona cuando tiene a Cristo. Ahora, veremos en la sección de hoy donde Jesucristo le da un mensaje a ella del mensaje del cristianismo. Y aquí veremos que está el mensaje del cristianismo. Vivimos en una era donde la conversión en muchos lugares se ve diferentes en diferentes iglesias. Hay algunas personas que creen que son salvos porque se criaron en una iglesia. Hay unos que se creen cristianos porque son católicos. Hay unos que se creen cristianos porque sus padres son cristianos. Hay unos que se creen cristianos porque una vez alzaron la mano. Hay unos que creen cristianos. Tú ves el patrón. Hay muchos que creen cristianos por algo que ellos han hecho. Pero Jesús le explica a ella que la salvación es algo que Dios hace, pero para uno ser salvo hay 3 cosas que Él enseña específicamente. Uno tiene que confrontar su pecado, tiene que ver la necesidad de la salvación y solo recibir a Jesucristo como el Salvador. Esos son los 3 puntos que le dan este mensaje. Y si esas cosas no ocurren, después, hermano, no importa lo que tú crees, tú no eres salvo. Si tú eres una persona que nunca ha confrontado tus pecados, tú no conoces a Cristo. Porque lo que nos separa a nosotros de Jesucristo es que el pecado. ¿Cómo yo puedo otra vez conocerlo? A ver si yo lo primero he confrontado mi pecado, hermanos. Y tristemente vivimos en un tiempo donde personas no desean confrontar sus pecados. Si yo te confronto a ti de un pecado, a un muchacho, una persona, cualquier persona, muchos de ellos se molestan.
¿Y por qué? Y le duelen o son bien tan... Vivimos en un tiempo tan sensitivos que la gente son tan sensitivos que tú le confrontas sus pecados y se ofenden. ¿Cómo tú te atreves? Y tú no vas y te tiran a ti cosas que ellos no les gustan de ti porque tú le estás confrontando con sus pecados. Pero la palabra de Dios enseña que para uno ser salvo necesita ser confrontado con sus pecados. Jesucristo tiene que convencer uno de sus pecados. No estoy hablando de nosotros hablar de una manera vulgar a alguien, pero tenemos que en oración orar y saber que a pedir a Dios que nos dé las palabras para poder hablarle a alguien y confrontarlo con el Señor Jesucristo. Pero veremos aquí en el mensaje de hoy que Jesucristo, Él la confronta a ella y sus pecados. Y el primer punto del mensaje hoy es que toda persona es un pecador. Todos nosotros somos y éramos pecadores. Somos salvos por la sangre de Cristo, no porque somos personas buenas, es por lo que Él hizo en la cruz. Él es que nos hace bueno, no es nada en nosotros que nos hace bueno. Pero tenemos que entender que si, y lo digo otra vez, si no hay, y uso esta palabra mucho para que ustedes entiendan, si no hay arrepentimiento de pecados, tú no eres y nunca eras cristiano. Porque la confesión, otra vez, el arrepentimiento y tu fe solamente en Cristo es lo que salva, hermanos. Es algo que Dios hace en ti. Es algo que Dios cambia en ti. Es algo que Dios limpia en ti. Y hay muchos de nosotros, hay muchos cristianos que viven vidas engañadas, creyendo que son algo, o que mis familiares son algo que no son. Mis hijos son salvos porque se criaron en la iglesia y un día pasaron adelante. Muchos hermanos, tú no sabes cuántos padres me dicen que sus hijos están salvos, pero tú los ves viviendo en la calle, tomando drogas, viviendo en fornicación, y no le molesta, y están bien ahí. Tu corazón desea algo, pero la realidad es otra cosa. Y it's very dangerous to deceive ourselves. ¿Cómo se puede decir? Dangerous. Es muy peligroso decepcionarnos nosotros mismos en creer algo que no es verdad. Porque estamos haciéndole daño a ellos si nosotros no seguimos predicándole la verdad a ellos y confrontándolos a ellos con el Evangelio para que ellos vengan a conocer al Señor. Es la razón que yo predico el Evangelio tantas veces, porque yo no sé quién conoce a Cristo, pero el que viene aquí va a escuchar el Evangelio y no va a tener la excusa que nunca escucharon el Evangelio de Jesucristo. Estoy llamado a predicar el Evangelio, hermanos. Y si te molesta escuchar el Evangelio, después esto no es la iglesia para ustedes. Si prefieren una iglesia donde te van a dar cuentos y te van a decir cosas y te van a motivar positivamente, tú puedes encontrar eso, hermanos. Pero eso no te lleva a la salvación. Solamente el Evangelio y Jesucristo confrontándote a ti. Y tú otra vez, a través de arrepentimiento y fe, puede uno conocerlo. Mira lo que dice el primer punto. Todas las personas son pecadoras. Y mira cómo Él le confronta a la mujer. Jesús le dijo, y esto fue después del versículo 15, donde ella le dijo al Señor, el Señor le dijo a la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Ella le pidió que le diera esa agua de vida. Y esta fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Jesús sabía que ella no estaba casada? Sí.
Él la estaba confrontando otra vez en su situación donde ella estaba. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Otra vez, confrontándola con la verdad que ella está viviendo una vida moral. Entiende, hermanos, que ella estaba tomando agua de un pozo que estaba mucho más afuera de otros pozos que estaban en la área. Y ella estaba yendo en el mediodía, donde nadie iba a tomar agua. ¿Por qué? Por el bochorno de ella, otra vez, de ser una mujer viviendo inmoralidad. Otra vez, eso es algo que se condenaba en ese tiempo. Hoy en día se celebra eso, como Women's Rights, ¿verdad? Pero es algo que Dios condena. No es de Dios, hermanos. Y Él está confrontando. Bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos ha tenido, y el que ahora, no eran 4, eran 5, perdón. Y el que ahora tienes no es tu marido. En eso ha dicho la verdad. Otra vez, Él confirma lo que tú me dices es verdad. Tú estás viviendo, en otras palabras, tú estás viviendo en pecado. La mujer le dijo, Señor, parece que tú eres un profeta. Otra vez, él le habló a ella la verdad de su vida, otra vez, sin nunca conocerla. Solo Dios puede hacer eso. Pero lo importante de este texto es que Jesús enfoca su atención en el pecado que hace la samaritana, que fue culpable ante de Dios. Ella era una adulteria, hermanos. No solo se casó con 5 hombres, el hombre que estaba viviendo, ella estaba viviendo inmoralmente con él. Su problema no era el pecado particular de inmoralidad, hermanos. Ese no era el problema de ella. El problema de ella que era una pecadora. Muchas veces personas me vienen a mí, habla con mi hijo, porque él está viviendo en este pecado, está fumando, o está viviendo fornicación. Habla con ellos para ayudarlos. Pero aunque eso es un pecado y es malo ante Dios, el pecado grande no es ese pecado, es que es un pecador. Está viviendo el pecado. No importa si yo te puedo parar de ayudar de fumar cigarrillos o parar de beber, si va a seguir viviendo en pecado. El estado tuyo es pecaminoso. Y el problema de ella es que ella está viviendo un estado pecaminoso. Ella tenía el pacto con Dios roto. Ella está viviendo en rebeldía contra Dios. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, está viviendo en rebeldía contra Dios. El pecado es el punto de partida del mensaje cristiano, hermanos. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, cuando el pecado entró al paraíso, desde el paraíso de Edén y en toda la historia del Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta hoy, el tema ha sido ¿qué? Del hombre, el pecado y la rebeldía contra Dios, que empezó en el jardín de Edén. A menos que entendemos nuestro propio pecado y nuestra propia identidad como transgresores de la ley, hermanos, las siguientes verdades o realidades no importan. Si tú nunca has confrontado tus pecados, el resto del mensaje no te puede servir de nada, porque si tú sigues viviendo esos pecados, y es algo que se enseña hoy en día, lo digo porque es algo que he tenido cristianos que me dicen que uno puede ser cristiano, y hay muchos maestros de la palabra de Dios que enseñan esto, que tú no puedes ser cristiano y seguir viviendo una vida pecaminosa y ser cristiano. Y ellos lo ven diferente. Ellos creen que el acceso a Dios, que Dios salva
y eso es un instante que tú eres salvo, pero tú puedes seguir viviendo en pecado y después puedes tener otra experiencia con Dios cuando tú lo recibes como Señor, y de ese tiempo hasta que tú mueras, tú estás viviendo para Él como Señor de tu vida. Y esa es la manera que ellos hablan para poder justificar el pecado que siguen viviendo. Cuando actualmente es cuando, si ese tiempo, ese momento que ellos decidieron recibir a Cristo, uno puede decir que no era real. Maybe la segunda experiencia fue real, donde Él fue Señor de su vida. Pero cuando uno recibe a Jesucristo no lo recibe solamente como Señor, como Salvador, uno lo recibe como Salvador y Señor de su vida. El arrepentimiento quiere decir que hay un cambio total de pensar de uno. Es un cambio de pensar seguido con un cambio de ¿qué? De andar. Porque yo pienso diferente ahora. Él me ha cambiado mi pensar. Ahora yo camino diferente. Directamente quiere decir un cambio de 180 grados. Yo andaba de mi manera, ahora yo ando donde el Señor y lo sigo a Él. Es lo que significa el arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo? Y la Biblia lo confirma. Yo le leí primera de Juan capítulo 3 unas semanas atrás, donde explica la persona que vive en pecado no me conoce y nunca me conoció, dice la palabra de Dios. Más claro que eso no lo puede decir la palabra de Dios, hermanos. Pero aquí Jesús la está confrontando a ella en sus pecados. Y es necesario, hermanos, para uno ser salvo, primero ser confrontado de su estado pecaminoso. No tanto los pecados que está cometiendo, porque otra vez, ella estaba viviendo una vida pecaminosa porque estaba en un estado pecaminoso. Y ella estaba bien con la manera que estaba viviendo. Si tú puedes estar bien viviendo en pecado, hay un problema, porque el creyente de Dios tiene el Espíritu de Dios morando en él. Y cuando tiene el Espíritu de Dios morando en él, Dios se está convenciendo a ti de tus pecados. Y si Él me está constantemente, después mi conciencia, otra vez me voy a sentir convencido en mi pecado. Y no solamente como una persona que no conoce a Cristo, que se arrepiente y conoce y recibe al Señor. Como creyentes, nosotros cuando pecamos ahora somos convencidos por el Espíritu Santo de nuestros pecados y nos arrepentimos. Dice primero de Juan que el creyente debe de confesar su pecado constantemente. Y el que no, otra vez, lo hace, está llamando al Señor, ¿qué? Mentiroso. Todos aquí, hermanos, éramos como la mujer samaritana. Todos. Si tú conoces al Señor, tú antes eras como ella. Me ve peor que ella. Yo sé que yo era peor. Pero la Biblia nos describió a nosotros como personas muertas, separados, ciegos, enfermos, esclavizados. Nadie le gusta ser confrontado a sus pecados, a nadie. Si yo le voy a hermano Emanuel y le digo, hermano, tú estás haciendo esto y esto y esto, y eso está malo ante Dios. La primera reacción, no importa la persona, va a ser ¿qué? Defenderse. Porque nadie quiere ser confrontado a sus pecados. Pero cuando el Espíritu Santo otra vez te agarra a ti y te deja ver que lo que se está escuchando es verdad, ahí donde Él te rompe a ti y tú vas a recibir el don de la salvación que Dios te está ofreciendo. Amén. Pero entiendo, hermanos, que nuestros corazones también son engañosos. Y hay muchos de nosotros que podemos creer algo que no es verdad. Estábamos hablando el miércoles que hay muchos de nosotros que vivimos en pecado, hacemos cosas pecaminosas, ¿verdad?
y ni nos damos de cuenta. Pero cuando estamos andando bien, cuando no estamos andando bien con Dios, ¿qué es lo que pasa? No podemos ver las cosas pecaminosas que estamos haciendo. Pero el creyente que está andando, ¿qué fue la palabra que dio la hermana? Intencional, con el Señor, el Espíritu Santo te va a convencer y te va a ayudar a ver que hay pecados en tu vida que tú antes pensabas que no era pecado. Estamos hablando de los pecados respetables, el libro que estamos estudiando. Otra vez, somos pecados pequeños. Otra vez que nosotros excusamos, pero es pecado delante de Dios. Pero cuando somos intencional en caminar con nuestro Señor, Él nos va a convencer de estos pecados, hermanos. Él va a decir, esto, lo que tú dijiste a tu esposa, a tus hijos, a trabajadores, a tu hermano en la iglesia, fue pecado. Tú lo dijiste y no te pensaba nada mal, pero el Señor te ayuda a ver, sí, lo que yo dije estaba mal. A veces en tu lugar, otra vez, hay cosas que excusamos y no vemos nada malo. Después el Señor dice, eso era pecado. No digo error, porque error es una palabra tratando de decir que el pecado no es tan malo. Es pecado. Si es contra la voluntad de Dios, si es contra la palabra de Dios, es pecado, hermanos. No hay otra palabra. El mundo trata de usar palabras enfermedad. Tengo la enfermedad de inmoralidad. Tengo la enfermedad de alcoholismo. Todo es una enfermedad. Esa es otra palabra para cubrir lo que es la realidad, que es pecado. Es como el aborto, lo llaman women's rights. Los derechos de una mujer. ¿Pero de qué está hablando? Del aborto. De matar niños. Cada vez que alguien me dice los derechos de una mujer, tú estás hablando de matar niños. Y cuando tú lo dices así, es más extremo que tratar de usar una palabra suave para esconder el pecado que están ocurriendo, que están cometiendo. Es pecado, está matando. Está escogiendo matar un ser que Dios hizo, una criatura que Dios creó en la mujer. Y tú estás cogiendo quitarle la vida. Tú estás cogiendo el lugar de Dios y quitándole la vida a un niño que no ha nacido. Eso es pecado, hermanos. Esos son derechos de mujeres, eso es derecho de Dios. Y nosotros nunca podemos tomar los derechos de Dios en nuestras manos. Es pecado. Y se debe llamar lo que es actualmente pecado, hermanos. Y maybe hay personas que he cometido ese pecado. Dios no te está condenando. Él no está condenando a la mujer. Él la está confrontando para que se arrepiente de sus pecados. Si uno ha cometido ese pecado, gracias a Dios por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, que uno puede arrepentirse de sus pecados y estar bien con Dios. Pero la idea es dejarlo atrás. El arrepentimiento dice que yo lo dejo atrás, ya yo no camino así, ya yo no vivo así, yo no pienso así. Ya yo pienso de una manera justa delante de Dios. Amén. Charles Spurgeon dice, él es conocido como el príncipe de los predicadores. Él escribió, demasiados no piensan mucho del pecado y por lo tanto no piensan mucho del Salvador tampoco. El que ha estado delante de su Dios, la persona que ha estado delante de su Dios, convencido y condenado con una cuerda alrededor de su cuello, es el hombre que llora de alegría cuando es perdonado, odia el mal que le ha sido perdonado y vive para honrar al Redentor, por cuya sangre ha sido limpiada. Amén, amén. Qué bellocito, qué realidad, qué verdad bella, hermanos. Cuando uno realmente conoce y se arrepiente de sus pecados, reconoce la vida que Él salió y vive una vida de alegría y gozo ardiente para el Señor. Ahí está la evidencia de quién yo soy, de la manera que yo vivo.
y la manera que ustedes viven. Tu vida determina de quién tú eres. Por eso la palabra de Dios dice, el que permanece. Él no dice el que oró o el que dijo unas palabras o que vino a la iglesia. Él dice, el que permanece en mí será mis hijos. Si no entendemos el pecado, nunca entenderemos el mensaje de Jesucristo. Pero cuando comenzamos a entender que estamos podridos en lo más profundo y que el pecado nos está pudriendo por dentro como un cáncer, entonces estamos listos para la siguiente verdad que viene después de esto, que es que la salvación viene solamente de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar al próximo punto, quiero leer unos textos para ayudarnos a ver lo que ocurre dentro del creyente antes y después de conocer a Cristo y la diferencia. Romanos 6, del 16 al 18 y después brincar al 22 al 23. So, Romanos 6, 16 to 18. Dice la palabra de Dios. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? So, ¿a quién tú estás obedeciendo? Esta pregunta. ¿A quién tú sigues? Ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia. So, la persona que tú sigues determina de quién tú eres. Está diciendo la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, hablando de la persona que es creyente, se hicieron, otra vez, el creyente se hace obedientes de corazón de aquella forma de doctrina que a la que fueron entregados. Yo antes era esclavo y obedecía el camino pecaminoso, ahora yo soy esclavo y soy obediente a la palabra de Dios. No tengo otra opción. Soy hijo de Dios. Y más que puedo ser obediente a mi Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Pero por gracia de Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos a la justicia. La persona que ha sido libertado de sus pecados, que ha sido confrontado a sus pecados, la persona que se ha arrepentido de sus pecados, ¿es un qué? Es un siervo a qué? A la justicia de Dios. Uno vive para el Señor Jesucristo. No hay otra opción, hermanos. El creyente no puede decir que es algo y vivir de otra manera. Es imposible. Amén. Y seguimos leyendo en Romanos 6, 22 al 23. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que somos otra vez hijos de Dios, sirvientes de Dios, que somos nuevas criaturas de Dios, tienen por su fruto la santificación. El creyente naturalmente va a estar ¿qué? Creciendo en él. Va a estar siendo santificado en él. Es el crecimiento y la transformación que ocurre en el creyente graduadamente, ¿no? Y como resultado, la vida eterna. El creyente está creciendo constantemente con la esperanza de la vida eterna con nuestro Señor. Amén. Porque la paga del pecado, un texto muy famoso, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. La persona que puede seguir viviendo el pecado, la recompensa, el pago de él es que muerte eterna. Pero la dádiva o el regalo de Dios o la gracia de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Eso nos trae el segundo punto. La salvación viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el 20 al 24.
Y sigue la mujer samaritana hablando aquí diciendo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Nosotros decimos que aquí se conoce a Dios y ustedes dicen que ahí es en Jerusalén que se conoce a Dios, ¿no? Es lo que está diciendo ella. Jesús le dijo, mujer, ¿crees lo que tú digo? ¿Crees lo que tú digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Amén. Cuando Jesús señala el pecado de esta mujer, su primer pensamiento fue que Jesús quería que ella fuera, en su mente, que para ella adorar tenía que ir al templo en Jerusalén. Nosotros adoramos aquí, pero ustedes dicen que allí donde se debe adorar. Otra vez, para los judíos, para uno ser salvo, tenía que adorar en Jerusalén. Para los samaritanos, para ser salvo, tenía que adorar en la montaña, ahí en Samaria. Pero ella pensaba que la salvación era algo que ella iba a recibir si adoraba en el lugar apropiado. Y ella está diciendo, para nosotros este es un lugar apropiado y para ustedes ese es el lugar apropiado. Pero Jesús le instruye sobre la verdadera naturaleza de la salvación. La salvación no es algo que hacemos, es algo que Dios hace por nosotros. Él es que nos salva. Mira lo que dice el 23 y 24. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. No estamos adorando en un lugar. Muchas veces, no importa la iglesia que tú vayas, no importa si eres bautista, presbiteriano, no importa la secta que uno vaya. Hermanos, es Jesucristo que uno necesita. La verdad. Muchas veces se interpreta este versículo como referencias de los cristianos deben de venir juntos y adorar como congregación todos los domingos. Debemos adorar en espíritu y en verdad todos los domingos. Pero esto pierde el punto. El contexto de estos comentos es que un servicio no es un servicio de adoración colectativo, sino que es una explicación del evangelio a uno que no es creyente. Nota las palabras, en espíritu y en verdad, en el versículo 24. Cuando miramos el capítulo pasado, versículo 31 y el 33 y 34, vemos que Juan describe a Jesús y señala que Jesús es un testigo confiable de lo que Dios desea, porque Jesús ha estado con Dios y da testimonio de lo que ha visto y he oído. Él es la verdad, hermanos. Mira lo que dice el 31. 3:31 dice, el que procede de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede de los cielos está sobre todo. Jesucristo está sobre todo. Él no procede de la tierra, Él procede del cielo. El que ha recibido, 33, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto. Su testimonio es la verdad, que Dios es veraz. Cuando recibimos el testimonio de Jesucristo, estamos recibiendo ¿qué? La verdad. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
pues Él da el Espíritu sin medida. Hermanos, a pesar de la fidelidad de Cristo, o la verdad o la verez de Cristo, nadie conocerá a Dios. Adorar a Dios en espíritu, en verdad, significa que hemos recibido la verdad, el testimonio acerca de quién es Jesucristo, y hemos recibido el Espíritu. Jesús está describiendo la salvación. Nos alejamos de las mentiras, de los errores de este mundo, y abrazamos la verdad acerca de Jesucristo, y recibimos el Espíritu de Dios, quien luego mora dentro de cada uno de nosotros que cree. Recuerda que Jesús, cuando recibimos la verdad, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y también el Espíritu Santo es el agente que, recuerda el capítulo 2, 3, que nos limpia de nuestros pecados. Espiritualmente somos personas nuevas en Cristo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí, en efecto, es: he venido para traer salvación. La verdadera salvación hace que las personas sean adoradoras de Dios. Han dejado adorarse a sí mismos, jurando lealtad a sus propios esfuerzos, deseos y gloria, y se han arrodillados en obediencia y lealtad al único Dios verdadero. La única forma en que las personas piensan de la adoración propia a la adoración de Dios, de la rebelión y la obediencia, es aceptando la verdad acerca de mí, está diciendo Jesús, y recibiendo el Espíritu Santo. Esta es la salvación que yo traigo. Amén, hermanos. Toda esta conversación, toda esta discusión sobre la salvación se sitúa en el contexto de la muerte de Jesucristo. 2 veces en este versículo Jesús se refiere a la hora. Esta hora es la muerte, la resurrección de Cristo. Y tú verás en esta carta, todavía no ha llegado mi hora, mi tiempo, hasta el fin del capítulo 12, cuando dice que mi hora ya he llegado, hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el versículo 23 se dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Otra vez hablando de su muerte y resurrección, hermanos. Él está hablando del Evangelio. La salvación, hermanos, no se encuentra en el templo. La salvación no se encuentra en la iglesia. La salvación se encuentra en Jesucristo, hermanos. La salvación se encuentra en la cruz. El último punto: Jesús nos salva de nuestro pecado. Por eso es importante confrontar nuestro pecado, porque Él nos salva de nuestros pecados. ¿Cómo Él me va a salvar de mis pecados si yo nunca he confrontado mis pecados? Amén. Y aquí vemos los versículos 25 y 26. Dice: la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que ha llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, esas son palabras poderosas. Esa es la primera de los 7 yo soy del Nuevo Testamento de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Te recuerda que cuando yo le he dicho anterior, cuando dice yo soy, antes de Abraham, en capítulo 8, que Él está declarando deidad. La palabra yo soy, o ellos reconocen esa palabra como una declaración a la deidad de Dios. En ese tiempo, recuerdo que los judíos
hablaban y leían en griego. Ellos usaban la Biblia que se llama la Septuaginta, que era la Biblia traducida por Andrés Grande en griego. Era el idioma de los judíos en ese tiempo. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era el idioma que ellos hablaban. Ahora, cuando él traduce y cuando él dice yo soy, es la misma palabra que se usa en el Viejo Testamento cuando Dios se llama Jehová. So, tú ves que él está directamente conectándose con el Jehová o el Yahweh del Viejo Testamento. Es una declaración de su deidad, es una declaración de que Él es Dios. Otra vez, y estas declaraciones la veremos 7 veces en este libro. Esto también nos lleva y está apuntando al punto clave de este libro, que se encuentra en Juan 20:31. Yo le dije el primer mensaje de este libro, que el texto clave de este libro se encuentra en Juan 20:31, donde dice, pero estas se han escrito, hablando de este libro, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tenga vida en su nombre. Es el propósito de este libro. El propósito de este libro es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Otra vez, todos títulos de Dios. Y para que al creer en Cristo tengamos vida eterna. Y este fue el mensaje de Jesús a la mujer. Mismo mensaje. Una vez que llegó al entendimiento de que era una pecadora, necesitaba entender que Él estaba allí para salvarla. En la primera parte de su conversación, Jesús le habló del agua viva. Lo primero que él hizo fue señalarle su necesidad y luego, ¿qué? La solución. Sí. Tú eres un pecador. Tú eres una pecadora. Hay salvación para ti, pero esa salvación se encuentra solo en mí. Yo soy la solución, Él está diciendo a ella. Y directamente, yo soy la solución. Él dice, yo soy. La salvación de su pecado solo fue posible cuando llegó a un entendimiento correcto de Jesucristo. Sin un entendimiento correcto de Jesucristo, uno no puede ser salvo. Por eso es importante predicar el Evangelio, entender el Evangelio, confrontar nuestros pecados y saber que tenemos un Salvador que está dispuesto a salvarnos si lo recibimos. Hermanos, ningún hombre o mujer se puede salvar excepto o aparte de Jesucristo. Él es el único camino a la salvación. Mira lo que dice el 26 otra vez. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. En el comentario de William McDowell sobre este texto, él dice estas palabras. Al emplear las palabras yo soy, empleó uno de los nombres con los que Dios se habla designado a sí mismo en el Antiguo Testamento. Dice el efecto, yo soy, te está hablando. O en otras palabras, Jehová en quien te está hablando. Le estaba anunciando la portentosa realidad de que aquel que estaba hablando con ella era el Mesías que tanto había ella esperando y que era también el mismo Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Esto era una gran afirmación de Jesucristo, que Él era el Mesías.
ellos estaban esperando el Mesías, el Cristo. Y él está confirmando que Él es el Mesías. Tenga en cuenta tres afirmaciones. Tres afirmaciones grandes que podemos ver aquí. Primero, que Él afirmó que Él era el Mesías. Segundo, Él afirmó que Él era el gran yo soy. Y también afirmó ser el supremo, la autoridad suprema que le dará todo. ¿Y qué fue lo que afirmó? Que lo que le dijo acerca de su pecado era verdad, que ella tenía que confrontar su pecado y que la única manera de confrontar su pecado era adorar a Dios en espíritu, en verdad, a través de Jesucristo, a través de mí. Eso es una realidad, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que confrontar antes de morir. Jesucristo otra vez está confrontándola a ella en su vida pecaminosa, pero también diciéndole, abra sus Biblias a 2 Timoteo 3:16. Y tuvimos una conversación sobre este texto el miércoles, pero hay algo que dije ahí que quiero compartir con ustedes. 2 Timoteo 3:16. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. En la versión en inglés, ESV dice, all scripture is breathed out by God. Quiere decir que está anhelada o que está respirada por Dios. Viene de la boca de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Yo puedo enseñar y aprender de todo lo que enseña en este libro. Pues no dice alguna escritura, dice toda escritura, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero también para reprender. Yo puedo aprender de mis pecados a través de este libro. Todos mis pecados, Dios me puede señalar y enseñarme donde yo estoy en error contra Él a través de este libro. Pero yo no puedo solamente quedarme ahí. Yo no puedo encontrarme en mis pecados y quedarme en mis pecados. También tengo que, ¿qué? Dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para ¿qué? Corregir. La palabra corregir quiere decir que primeramente te voy a reprender, te voy a enseñar tus errores y después comprender quiere decir que te voy a enseñar cómo corregirlo. Y es lo que él hizo con la mujer. Él enseñó su error, él enseñó sus pecados. Él es la verdad. Todo lo que está aquí es verdad. Jesucristo es la verdad. Él enseñó y demostró sus pecados, pero también le enseñó cómo corregirlo. Y le enseñó de la salvación que Él le ofrece a ella gratuitamente. Jesucristo, otra vez, ofrece esa salvación a cada uno de nosotros también. Otra vez, Él te va a confrontar. Cuando tú ves a Cristo, otra vez, tú debes estar confrontado con tus pecados y entender que tú eres una persona pecaminosa en necesidad de un Salvador. Él te va a confrontar otra vez. Todo lo que tú pensabas que estaba bien, que eras correcto, era mentira. Y yo estoy en un estado pecaminoso. Yo no puedo pararme delante de Dios y decir que yo soy hijo o hija de Dios. Porque estoy confrontado con mis pecados y me veo en un estado pecaminoso, separado de Dios. Porque cuando yo estoy en mi pecado, cuando yo estaba en mis pecados, yo estaba separado de Dios.
Y tú vas a ver la separación entre tú y Dios. Pero también te va a corregir y te va a decir, sí, pero si tú te arrepientes y crees en mí, yo te perdonará de tus pecados y tú estarás otra vez conmigo eternamente. So, hay una solución, hermanos, pero solamente en uno recibir la gracia de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Amén. Quiero leer un texto encontrado para terminar en Hechos 4:12. Y este texto quiero leer porque es un texto que nos deja ver que solamente hay una forma de ser salvos, hermanos. No hay otra forma, hay una sola forma de ser salvo. Y quiero leerlo en Hechos 4:11-12. Dice: este Jesús es la piedra rechazada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Amén, hermanos. Jesucristo, el cristianismo, en Jesucristo tenemos el único camino a Dios, hermanos. Y mi oración es que si Él se está hablando a ti hoy, que hoy sea el día, otra vez como la mujer samaritana, tú recibes ese mensaje de fe. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus ejemplos y tu dirección, Señor, tu verdad, Señor. Yo oro, Señor, que cada persona aquí que escuche tu palabra, Señor, sea convencido de sus pecados, Señor. Y si no te conoces, Señor, que hoy sea el día que te recibes, sí, Señor. Que sean confrontados con sus pecados y que puedan poner su fe en Cristo. También oramos por los que están aquí, Señor, y se han desviado un poco, Señor. Que otra vez, que ellos también puedan ser confrontados en su situación, en sus pecados, Señor, y restaurar esa comunión que tenían contigo, Señor. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.